trabajar en una base de datos para que sea histórico y decir, bueno, ya estos datos no los puedo perder, ¿sí? No es un archivo que hoy sirve y que mañana no. Esos tienen que estar almacenados, ¿sí? Entonces, depende de la tarea, depende del cliente, trabajar con esto, ¿sí? Y me pasó algo en particular el fin de semana, que nosotros, bueno, trabajo con otras compañeras que son de otras facultades y hay una compañera que defiende a muerte a Microsoft. Así que ella nos decía, lo mismo que nosotros hacemos en Pentaho, porque yo le daba la vista de que podemos hacer un proceso de limpieza previo, les da la posibilidad de hacerlo en Power BI, ¿sí? En Power BI nosotros apenas vimos la visualización, pero Power BI tiene una herramienta potente que el Power Query, que si ustedes después se hacen un curso de Power BI van a ver todas las herramientas que tiene Power Query. Les permite trabajar igual que Pentaho, o sea, hacer el proceso de limpieza, hacer el proceso de ordenación. Tiene consultas que son consultas más avanzadas que la que nosotros vimos. Nosotros vimos apenas un contar, un sumar. ¿Sí? Ahí nosotros con Power Query podemos hacer funciones DAX, que son las más conocidas, que tenemos distintos tipos de filtros. Podemos hacer select combinados, donde yo puedo elegir qué es lo que quiero mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gusta mucho de trabajar solamente en Power Query? Es lo que decíamos. Si yo sé que si mi cliente va a trabajar de forma no escalable, vamos con Power Query y solo me manejo con va con Power BI, ¿sí? Pero si sé que es escalable, entonces necesito hacer ese proceso de limpieza, ya puedo utilizar Pentaho u otra herramienta y ya llevarlo a una base de datos ya más ordenada, ¿sí? Otra cosa es que cuando nosotros tenemos bases de datos pequeñas, em, Pentaho nos permite hacer una limpieza, así como otra herramienta de ETL, pero hay algo importante, la limpieza que nosotros no podemos evadir y que va a llevar mucho tiempo, es el proceso de limpieza lógico, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes fueron buscando las localidades y las provincias, sobre todo las localidades? Habían localidades que decían Doctor Manuel Belgrano, y en realidad Doctor Manuel Belgrano no es una localidad, sino que es un departamento, ¿sí? Entonces, si tenemos una base de datos así, que esté sucia, pero esa sucio, entre paréntesis, son errores lógicos, ahí ya necesitamos tiempo de trabajo, ¿sí? Porque ya la herramienta, quizá hay cosas que no se puedan automatizar porque necesitan de alguien que pueda analizar si ese dato corresponde o no corresponde, ¿sí? Bueno, entonces, yo les había contado que hay chicos que utilizan de tesis o hacen de tesis inteligencia de negocio, pero el fuerte no está en aplicar este proceso, sino en ese proceso, o sea, no está en mostrar los datos, sino en el proceso previo, que es la transformación de los datos, la limpieza sobre todo. Y la limpieza en un trabajo de este tipo puede llevar entre el 70 a 80% del tiempo, ¿sí? Porque si hay errores que son lógicos, ahí nos va a llevar mucho tiempo en limpiar, transformar y ponerlo disponible para el usuario. Ustedes deben haber visto que una vez que ustedes ya tenían todos los datos en la base de datos, ya consultarlo desde Power BI fue más rápido, ¿sí? Porque ya conocían esa herramienta, saben cómo utilizarla y la consulta fue rápida. No sé si les pasó eso. Sí, profe. Bueno, si les pasó, espero que esos dolores de cabeza sean útiles para su carrera, porque llevó mucho tiempo conocer la herramienta y empezar a utilizarla. Y para algunos que no lo hicieron, les recomiendo que lo vayan a hacer porque que lo vayan haciendo, porque después vamos a tener el parcial y en el parcial necesitamos aplicarlo, ¿sí? Y ahí un tema importante del parcial que me pedía el profe es saber si todos cuentan con notebook o PC para rendir el examen. Y sobre todo que me digan quiénes no podrían conseguir para que nosotros reservemos
una PC en la sala de cómputos. ¿Me pueden ir escribiendo acá como para decir cuántos son? Mauro no cuenta con PC. ¿Alguien más? Profe, yo tengo notebook, pero sí o sí tienen que estar conectados porque no me sirve la batería. Entonces sí o sí necesitaría este, Bien, no hay problema, porque nosotros en la sala de cómputos tenemos conexión. Lo que pasa es que por ahí no todas las máquinas funcionan. Entonces, bien, lugar vas a tener, pero después ya te conectas con la notebook. bien, bien. Bueno, entonces, Mauro es uno. Ay, ya me perdí. Después está Maximiliano Calizaya. Me halla Marien. Bueno, nosotros contamos seguro con 10. Les voy a avisar porque el año pasado teníamos como 5 o 6 chicos que no tenían PC, ¿sí? Les digo la capacidad de la sala de cómputo. Entonces ahora tenemos como aproximadamente 12 chicos. Si en el transcurso ustedes pueden ir consiguiendo, mejor, ¿sí? Para los que no puedan conseguir, o sea, que no tienen posibilidad de conseguir, sí le vamos a decir previo al examen que ustedes vayan y prueben en esa computadora, ¿sí? Para que ese día esté funcionando todo. Porque puede pasar de que, digamos, sí, fuimos a instalar todas las cosas, pero resulta que después ustedes van y prueban y no funciona lo que ustedes necesitaban. Entonces, para el día que llegue el examen, vamos a decirles a la gente del centro de cómputos que ustedes van a ir a probar las máquinas, ¿sí? Previo a que rindan. Bueno, estamos entonces Profe, en un práctico. Sí, eso le quería consultar si hay que, o sea, ya van a estar instalados todos los programas que necesitamos para el examen o hay que ir a instalar o cómo es. a media está instalado. ¿Por qué? Porque nosotros le damos los software, todo, pero hay cosas que necesitan de la configuración de ustedes. Sí, o sea, lo básico está instalado, después ustedes ya tienen que ir a configurar. Está bien, profe. Y sobre todo eso, probar ustedes que ya sepan dónde van a rendir y todo. ¿Sí? Bien. Les muestro el trabajo práctico, ya está subido. Les comparto un link antes de mostrar esto. Les comparto un link que vamos a necesitar. Bien, acá está el trabajo práctico. Esto es lo que tenemos que realizar esta semana. Se entregaría la fecha 27
de mayo. Sin embargo, nosotros ya la próxima semana vamos a trabajar en el siguiente práctico. ¿Por qué? Porque es la aplicación de la metodología EFESTO, ¿sí? Como les decía hace un momento, la aplicación de la metodología ustedes ya la vieron en teoría. La semana pasada vimos los pasos básicos, ¿sí? Pero sobre todo es que ustedes puedan entender cómo aplicar esa metodología. Vamos a trabajar con dos problemas. El primer problema va a ser el que ya venimos trabajando de las elecciones 2015, ¿sí? Vamos a armar dos preguntas, vamos a responder en realidad dos preguntas porque ya están realizadas, y a esas dos preguntas vamos a aplicar la metodología. Entonces, em, poder identificar de estas preguntas cuáles son los indicadores, cuáles son las perspectivas, armar el diagrama que nos permita identificar relacionar en realidad las perspectivas y los indicadores, y ese diagrama relacionarse con el diagrama entidad de relación que nosotros ya tenemos en la base de datos, ¿sí? Esas dos preguntas, una ya la vimos. Tengan en cuenta que si necesitamos, podemos reformular la pregunta para que nos quede más clara y que pueda identificar a las perspectivas y a los indicadores de forma sencilla, ¿sí? Y a la operación que necesitamos realizar. El segundo problema es el que les comparto ahora. Miren. Denme un minuto que... Ahí está. El segundo problema, les voy a compartir ahora, es... Bien. El segundo problema trata de una base de datos de ventas, ¿sí? No sé hasta dónde pudieron seguirme. Nada, profe, cuando iba a compartir se cortó. Ay, se cortó toda la conexión entonces. Bueno, les comparto, volvamos de nuevo. Les comparto. Este es el archivo que vamos a trabajar. Bueno, yo les había marcado lo que necesitamos hacer, ¿sí? Este archivo es un archivo de ventas, donde tenemos ventas de productos tecnológicos. Lo que queremos hacer es normalizar este archivo y armar nuestro diagrama de entidad de relación. Previo a eso, lo que vamos a hacer es
las columnas que están en amarillo, que es ship mode, que es el modo de envío, la región donde se vende, la categoría y la subcategoría, tienen que ser transformadas o mapeadas y llevadas al castellano. Sí, esas palabras. Porque con esas palabras vamos a trabajar después para la visualización. ¿Ok? Profe, ¿qué significa machear? Mapear. Mapear. Utilizar el operador map, donde yo cambio una palabra por otra. ¿Sí? Recuerden que en Pentaho tienen un operador map que les permite hacer ese cambio. Bueno, después tenemos la columna que es, o la variable que es order date. Este order date se va a relacionar con otra tabla nueva que necesitamos crear, ¿sí? La tabla es la que está acá, nos dice que vamos a crear una tabla de tiempo donde vamos a trabajar con el periodo 2015 al 2019, ¿sí? Entonces vamos a crear una tabla de tiempo, que se puede llamar tiempo, se puede llamar día, lo que ustedes quieran, pero que tenga todas las fechas del 2015 al 2019. Cada registro va a ser una fecha diferente y vamos a tener las siguientes variables. La primera que va a ser la fecha actual, o sea que es la fecha completa, por ejemplo, 01 del 02 del 2015. La segunda va a ser el día, donde va a indicar qué día de la semana es, si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. La tercera va a ser el mes, donde indica el mes en el que estamos trabajando, el año y el trimestre en el que está identificada esa fecha, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener la tabla tiempo. Y esa tabla tiempo se va a relacionar con order date, ¿sí? Que es el día que se realizó la compra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y después vamos a tener que llevar esto a una base de datos y ahora vamos a trabajar con SQL Server, ¿sí? Vamos a trabajar con el motor de base de datos de SQL Server. A esta base de datos la vamos a llamar ventas y como salida le vamos a enviar a SQL Server. Y ahí viene la pregunta. Hubo una compañera que preguntó en el grupo y le daba el error y la verdad que me parece raro el error porque no me pasó, debe ser alguna configuración particular de la máquina que después la podemos ver. ¿Sí? Pero, o sea, al terminar la clase lo podemos ver. Pero no sé a los demás si es que tuvieron problemas en instalar este SQL Server. ¿Todos lo instalaron o les falta instalar a algunos compañeros? Yo no tuve problema. Instalaron. Bien, ¿y cuál SQL instalaron? ¿No hubo inconvenientes? ¿El desarrollador o el Express? El developer, sí. Bien, developer. Cuando instalaron el SQL Developer, ¿crearon un usuario externo distinto del usuario de la máquina? O sea, ¿crearon un usuario con nombre de usuario y contraseña? No, profe, en mi caso yo usé el del mismo sistema operativo. Elegí la opción esa. Ok, ¿y los demás? No, profe, en los pasos creo que especifica que tome autenticación de Windows del usuario que se tiene. Opa. Bueno, a ver, instalar un sistema, instalar la base de datos con un usuario externo, con usuario y contraseña, nos da la libertad de que se puedan conectar a otras instancias desde ahí, ¿sí? ¿Qué sería lo recomendable? Entonces, tener el usuario de Windows y tener un usuario externo como el que nos recomienda este SQL Server por defecto es el usuario SA, ¿sí? Y con la contraseña que nosotros queremos.
Pero bueno, eso ya lo vemos ahora. Es más, vamos a probar si es que ustedes tienen un usuario dado. La otra que podría funcionar es que si ustedes instalaron el SQL Server con autenticación de Windows, tendrían que sacar la contraseña a Windows para que no haya inconveniente, o colocar la contraseña ahora en Pentaho. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Por qué les preguntaba esto? Porque yo necesito conectar Pentaho con SQL Server y para eso necesito un usuario y contraseña. No lo he probado con Windows, quizás sí funcione, ¿sí? Pero por lo general yo utilizo un usuario externo que es el SA. Entonces, cuando voy a instalar SQL Server, utilizo la manera de configuración no básica, la siguiente que es la customerizada o la que una va cambiando los parámetros, y ahí elijo crear un nuevo usuario que yo le doy el nombre del usuario y le doy una contraseña particular, ¿sí? Bueno, ahora vamos a probar. Entonces ustedes también van a poder probar si es que funciona, y si no funciona, sí vamos a tener que crear ese usuario. Es más, creo que ustedes si ya tienen funcionando pueden crear un usuario y después de ese usuario conectarse a la base de datos. ¿Sí? Le tienen que dar el rol de administrador únicamente. Entonces, tendrían que ingresar a la base de datos y crear el usuario. Bien, bueno, ¿qué es lo que necesitamos de la configuración de SQL Server? ¿Sí? Seguramente ustedes esto lo hicieron, pero bueno, vamos a controlar. Yo tengo como que algunas cosas que sí o sí necesitamos tener. Primero va a ser que ingresemos al administrador, ¿sí? De SQL Server. Deme un minuto que ingresa. Bien, vamos a ingresar al administrador y necesito tener acá instalado el SQL Server y corriendo, o sea, tiene que estar en ejecución. Tengo que tener al SQL Server Browser, también que esté corriendo. En mi caso yo lo tengo detenido, pero lo voy a habilitar, entonces le pongo iniciar, ¿sí? Prueben ustedes esto de iniciar. O sea, acá me dice va a iniciar el servicio, ¿sí? Y a la gente. Entonces pongo acá detenido y lo coloco en iniciar. Esto cuando yo vaya a hacer la conexión. El SQL Server que necesitamos tener por defecto, bueno, sería el developer, ¿sí? Una vez que tenemos los servicios corriendo, ya vamos a configurar las siguientes cosas. En caso de que ustedes no les dé la opción de iniciar, ¿sí? O sea, no está acá la opción de iniciar, sino que está todo apagado, vamos a propiedades y acá vamos a colocar en servicio modo de inicio manual, ¿sí? Le podemos poner manual o automático, pero que no esté deshabilitado. Entonces, cuando yo lo ponga automático o manual, ya me va a permitir iniciar el servicio. Bueno, eso es algo que necesito tener configurado. Otra cosa que necesito tener configurado es la configuración de red. Acá tengo configuración de red, protocolo de MySQL Server y tengo que tener memoria compartida, los canales con nombre y TCP/IP habilitado, ¿sí? Dentro de TCP/IP, una vez que esté habilitado, yo voy acá, pongo habilitar, si no está habilitado, voy poniendo habilitar a las 3. Después me voy a propiedades, acá en TCP/IP, ¿sí? Y pongo que permite escuchar todo y que esté habilitado, sí, ¿sí? El tiempo de conexión, bueno, es el estándar. Después pasamos a la siguiente solapa. Y acá necesito que el puerto que utiliza la base de datos esté habilitado. Yo acá, por ejemplo, tengo las distintas conexiones de las redes en las que estuve, ¿sí? Y tengo habilitado el 1430. Bueno, en sí no tendría que tener habilitado para todas, pero bueno, como lo voy probando en distintos lugares, lo tengo habilitado. Pero tendría que tener habilitado el puerto 1433 para la dirección IP 127.0.0.1 y también para la última, que es el localhost
que por lo general me aparecen en el último lugar, esto que dice IPA 2, ¿sí? Puerto TCP 1433 tiene que estar acá, está habilitado. Lo que pasa es que cuando ustedes abran esto por primera vez, les va a aparecer acá puerto TCP vacío, ¿sí? Entonces colocamos acá ese 1433. Una vez que colocamos esto, vamos acá a SQL Server, ¿sí? Si es que hicimos algún cambio, ¿no? Vamos acá y vamos a reiniciar el servicio. Cuando reiniciamos el servicio, lo que nos permite es actualizar los cambios que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Cómo hacemos para comprobar si ese puerto está habilitado? Vamos a ir primero a panel de control, ¿sí? Acá tengo panel de control. Necesito saber que ese puerto esté escuchando, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ir a sistema. Ven que... sí, no recuerdo, acá, ¿sí? En programas. Entonces, vamos acá a panel de control, programas, y de ahí vamos a esta parte donde dice activar o desactivar las características de Windows. Selecciono esta opción. Y en este lugar me tiene que estar habilitado el cliente Telnet, ¿sí? Que este cliente Telnet lo que hace es comprobar los puertos, si es que están escuchando o no. Si por lo general lo tenemos deshabilitado, lo tenemos destildado. Ponemos tildar acá, lo habilitamos, ponemos aceptar. Y nos va a cambiar algo como esto. Nos va a llevar ahí un momento para actualizar. Ustedes pudieron comprobar esto en sus máquinas si es que tienen habilitado SQL Server, el administrador. Bueno, yo lo voy a cancelar porque ya lo tenía habilitado. Para cerrarlo directamente. Bueno, ustedes no lo cancelen, dejen que se actualice. Y de ahí vamos a CMD. ¿Sí? Ponemos archivo de sistema y ponemos telnet. ¿Sí? Telnet localhost 1433. Es más, ahora lo pueden probar. Coloquen esto, telnet localhost 1433, y les tiene que aparecer algo como esto, donde esta pantalla en negro indica que el puerto está habilitado y está disponible para escuchar. De caso contrario, les va a decir algún mensaje de error o que el puerto no está habilitado. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, ahora la configuración en Pentaho. ¿Qué es lo que tenemos que tener en Pentaho? Pentaho, para poder trabajar con SQL Server, yo necesito tener un conector, ¿sí? Y les compartí acá, no sé si está, no. Bueno, les compartí una librería hace un momento, antes que se corte la conexión. Si mal no recuerdo, ahí está. Que se llama JTDS JDBC Driver, ¿sí? Entonces, buscamos esta librería, vamos acá a cualquiera de las dos páginas. Una la va a llevar a la otra. Por ejemplo, a la primera, donde está el sitio de esta librería de conectores para SQL Server. Vamos acá a descargar y nos lleva a la segunda página, donde está el JDC, SQL Server y JDBC Drive, archivo. Bueno, descargamos la última versión, que en este caso es el JDBC 1.3.1. Lo descargo y me va a descargar una carpeta. ¿Ok? Bueno, descargo esa carpeta. No sé si...
esperen, está acá. Esta carpeta JTDS es el conector con el que vamos a trabajar, ¿sí? Si ustedes tienen instalado Pentaho en la última versión, necesitamos que se descargue una librería alternativa de conexión a SQL Server. ¿Por qué? Porque los conectores JDBC lo que pide es que nosotros tengamos un puerto seguro, o sea, un HTTPS, y bueno, y Pentaho no tiene esa conexión. Yo tendría que habilitar a que Pentaho tenga un puerto seguro o utilizar otro conector donde no pida ese puerto seguro, ¿sí? Y en este caso estamos utilizando una librería que no pide ese puerto. Entonces, una vez que nosotros descargamos esa carpeta, vamos acá, seleccionamos el sistema operativo que nosotros tenemos, si es de 64 bits o no. En mi caso, sí. Y acá tenemos una librería, ¿sí? O sea, tenemos dos cosas que instalar. Tenemos, miren, estábamos acá en software, ¿sí? En el JTDS. Voy a x64 o x86 si su máquina es de 32 bits. Me va a mostrar una carpeta SSO. Hago doble clic y me da un archivo de DL, ¿sí? NTL Mount DL. Esta la copio y la coloco en la carpeta donde tengo el Data Integration, ¿sí? En la carpeta que se llama libswt. Ahí voy a Windows 64 y la pego acá. Yo ya lo tengo pegado, ¿sí? Bueno, lo coloco ahí. La siguiente carpeta, el siguiente archivo, disculpen, es el archivo JDC, el JDC 1.3.1, que es el archivo jar, ¿sí? Este archivo lo copio y lo voy a colocar donde nosotros tenemos siempre las librerías de conexión, ¿sí? En esta carpeta que se llama lib. Acá tenemos todos los archivos jar, entonces acá coloco este archivo JDC, ¿sí? Que va a ser el conector a la base de datos. Una vez que tengamos ese archivo, ya vamos a poder conectar nuestro Pentaho a SQL Server, ¿sí? Bueno, miren, yo el SQL Server, voy a sacar la conexión. Me voy a conectar. Les decía que tenía dos tipos de autenticación, ¿sí? La autenticación por Windows y elijo, en mi caso elijo la autenticación de SQL Server. Que tengo un archivo SA que le voy a colocar una contraseña y ya me puedo conectar, ¿sí? Ese usuario SA es el que yo voy a utilizar en Pentaho para conectarme. Entonces, una vez que instalé, bueno, para instalar tengo que tener cerrada la conexión, ¿sí? Tengo que tener cerrado el Pentaho. Si lo instalé y tenía abierto el Pentaho, bueno, lo cierro, lo vuelvo a abrir y ahí ya me va a tomar la librería, ¿sí? Bueno, pongo un dato cualquiera de prueba. En este caso puse un dato con dos atributos, con dos datos y lo guardo, ¿sí? Lo voy a colocar en una nueva conexión de SQL Server y lo coloco acá en nuevo. No, yo ya tenía una, pero coloco en nuevo y vamos. Sí, le coloco el nombre, busco SQL Server, Microsoft SQL Server. Me da localhost. La base de datos se llama prueba, que es lo que yo le puse. En este caso, si ustedes tienen el developer, no hay una instancia particular. Si es que utilizan el Express, le va a salir una instancia que se llama SQL Express como instancia, ¿sí? Bueno, en mi caso yo no la tengo configurada, entonces esto queda en blanco. El puerto 1433 que lo tendría que haber habilitado y mi usuario es SA, ¿sí? Y el password, bueno, 1, 2, 3. Acá es donde yo les decía si es que ustedes tienen un usuario.
bueno, en el caso de ustedes tienen la autenticación por Windows, lo que tendría que hacer es que ponen acá el nombre del usuario y si tienen una contraseña para ingresar a su perfil de usuario, tienen que colocar la contraseña. Si, bueno, si no tienen, tendría que colocar este acá en blanco, ¿sí? Probamos la conexión y me dice que tenemos una conexión a SQL Server. Está todo bien. ¿Sí? Coloco acá la tabla destino. La vamos a llamar nombres, porque solo tiene 2 datos. Bueno, ID y nombre, ¿sí? Ejecuto la consulta, se ejecutó bien. Cierro, pongo vale y ejecuto. Me tengo que guardarlo porque... Bueno, ejecuto. Ya está, se ejecutó todo bien. Voy a mi base de datos. Mi base de datos se llamaba prueba, que solo servía para hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Y la tabla era nombres. Bueno, acá está mi tabla, nombres. Sí les digo, tener Pentaho abierto, SQL abierto, ocupa mucho espacio, mucha memoria en sí, así que espacio y memoria. Hay que ser un poco pacientes para esto porque consume mucha memoria. Bueno, acá están mis datos de prueba, entonces es lo único que nosotros tendríamos que modificar a lo que ya venimos trabajando, porque todas nuestras tablas de elecciones las llevamos a MySQL, ahora la vamos a llevar a SQL Server, que sería tener habilitado el puerto de SQL Server y instalar la librería que necesitamos para que se pueda conectar desde Pentaho a SQL Server. Teniendo esas dos cosas, podemos trabajar normalmente, ¿sí? Enviar de Pentaho a SQL Server y después de acá de SQL Server vamos a armar el cubo de datos que es el siguiente práctico, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Bueno, entonces quedaría para ustedes que hagan el segundo ejercicio. El primero ya lo tienen desarrollado, lo único que tienen que hacer es cambiar los conectores de salida, ya no llevar a la base de datos MySQL, sino a SQL Server, y ya tendríamos nuestra base de elecciones. Y después, para el segundo ejercicio, trabajamos directamente con SQL Server, o sea, hacemos todas las transformaciones en Pentaho, y como salida lo llevamos acá a SQL Server. Acá también tenemos un diagrama para armar el modelo de entidad-relación. Una vez que ya hayamos migrado los datos, vamos a hacer ese modelo de entidad-relación acá, ¿sí? La tabla de tiempos la podemos hacer en Pentaho o también nos permite hacer acá en SQL Server. Ahora no recuerdo bien, pero hay una opción que les dice crear la tabla de tiempos y ustedes le ponen la fecha de inicio, la fecha de fin y las columnas que desean crear y las crea automáticamente. O sea, tienen las dos opciones. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Ok, Daniel. Bien,
Bueno, entonces, resumiendo esta semana tienen sobre todo práctica, que es practicar lo que vimos anteriormente y llevar esos datos a SQL Server. No tenemos muchas cosas nuevas. ¿Qué se agrega? Se agrega hacer el modelo de la metodología. ¿Sí? Este práctico es corto. Una vez que nosotros tengamos nuestros datos ya en SQL Server, ahí sí vamos a trabajar para armar nuestros cubos. Una vez que tengamos los cubos, los llevamos nuevamente a Power BI. ¿Podrían hacer el modelo hasta el día lunes? Sí, 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 sí. Yo me quedo ahora, así que si es que hay dudas, podemos verlo ahora. Si está la compañera que tenía el problema con SQL Server, también lo podemos ver ahora. Y el lunes, después de clase, podemos tener consulta de cómo avanzaron con este práctico, si ya armaron el modelo de entidad-relación, si pudieron migrar los datos y demás. Todavía nos falta para el parcial. Estimamos que sería a mediados de junio. Nos falta el práctico 4 y 5 y ahí sí ya terminó. El lunes ustedes terminan clase a las 9, terminando clase de teoría. Bien, ¿otras dudas? ¿Ninguna duda? Profesora, Sí. ya le quería consultar con respecto a la computadora porque usted dijo que, bueno, habría que tener abierto SQL Server, Pentaho y probablemente Power BI, ¿no? Sí, Para los el tres. parcial. Yo tengo una computadora del gobierno, una G5, y no sé si, si podría tener todo abierto. Anda probándolo, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia? Primero Pentaho. Una vez que vos ya tenés todo el proceso de limpieza hecho, podés cerrar Pentaho y ahí levantar la base de datos. Pero quizás sí necesitemos tener conectada la base de datos y Power BI. ¿Sí? No es que las tres vamos a necesitar desde el principio. Claro, pero también para ver el programa se tarda bastante. Sí, sí, puede ser. Te cuento que, a ver, hubo chicos que sí rindieron con las netbooks de gobierno y las viejitas. No tuvieron problema. Sí se la banca, es más lento, pero se puede hacer. Y bueno, y la segunda opción es la de a rendir en la sala. ¿Sí? En tu caso, yo creo que tendrías que ver las dos situaciones. Ahora, cuando nosotros hagamos el práctico 5, de hacer el proceso completo, si ves que te sentís cómodo, bueno, vas a poder trabajar con tu notebook. O si no, bueno, buscamos una máquina en la sala de cómputo. Bueno, profe, voy a probar entonces. Bien, ¿otras dudas? En sí, esta semana, como les decía, la clase
No es tanto la clase, sino es práctica, que ustedes empiecen a practicar con este ejercicio lo que ya vimos en el práctico anterior. Sí. El tema de los prácticos es lo siguiente, nosotros vemos los prácticos y los prácticos todos van a sumar una nota que va a ser promediada y después tenemos la otra nota de parcial. Entonces, no los corregimos a tiempo, sino que juntamos todos los prácticos y después lo vemos antes del parcial, para después darles las notas ya finales. Bueno, ¿les parece que les tome asistencia y ya seguimos con consultas? Díganme si están presentes. Madrid, Luis. Presente, profe. Aquí estoy. Bien, Salva. Presente, profe. Juan, Madrid, Juan. Choque, Guillermo. Presente. Quevel, Abel. Terán, Brian. Presente. Carlos, Gisela. Presente. Caballero, Alberto. Presente. La idea es que para el lunes ustedes tengan realizado el modelo de entidad-relación del siguiente ejercicio, del ejercicio número 2. Y la Profe. próxima semana empezamos con cubos de datos, ¿sí? Sí, yo era la que no podía instalar el SQL, el que le daba el error. A ver, empecemos. ¿Qué SQL estás instalando? La última versión, ¿Developer o Express? Developer. El profe subió ahí las instrucciones paso a paso y lo hice así tal cual, digamos. Te sale un error que es muy raro, o sea, no lo he visto. ¿En qué máquina es la que estás utilizando? Es una Ryzen 7, tiene Windows 11. Bien. Alcoba, Lancay y Díaz ya les puse 6 presente. No sé si me quieres mostrar, a ver. Hola, profe. Una consulta, no sé si me escuchó cuando yo dije presente. Mancilla, Agustín. A ver, dame un momento. ¿Qué grupo sos? Mancilla. ¿De qué grupo sos, Mancilla? Grupo 10, profe. Grupo 10. Ah, no te había escuchado. Bien, Ahí está, ya está. gracias. No hay nada. Profe, ¿qué le muestro? Si te muestra el proceso de instalación, ¿en qué parte te sale ese error? O sea, cuando estás instalando... Claro, al final ya cuando estoy terminando la instalación, vio que al último salen los cuadritos y se instaló todo bien. Sí. Bueno, ahí sale. A ver, le Pero muestro. ¿vos estás instalando la base de datos o el administrador, el CCM? No, la base de datos. Lo primero. Sí, ¿Y utilizaste el developer? sí. Ahí le muestro. A ver. Profesora, Sí. en el problema número 2, en el enunciado 2A, dice, se requiere que las variables, segment, región y las demás. Profe, Sí. ¿es Es lo que... variables o tabla? Esas variables están dentro de la tabla y lo que se requiere es que se pase a español o a castellano, ¿sí?
Ah, Se me bueno. fue una parte de la frase, que es la que yo le estaba marcando hace un momento. Las marqué en amarillo y esas necesitamos que se pasen a español. ¿A eso se refiere entonces, profe? Sí, 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 sí. Profe, y con respecto al 2B, tenemos que cargar todos los datos desde el 2015 al 2019, o sea, todos los días, los meses, los años, o esos tienen que estar vacíos. Hay que cargarlos. Ahora, hay un proceso que se hace automático y se puede en Pentaho, no me acuerdo bien del operador, pero te crea esos procesos. Y si no, en SQL Server también se crea de forma automática. Uno le dice desde qué fecha hasta qué fecha lo quiere y qué variables necesita tener de columnas, ¿sí? El día, el mes, el año, el trimestre. Entonces la tabla se puede armar automáticamente. Profe, lo que nos explicó la clase pasada era un ejemplo de la aplicación de la metodología de Festo. Sí, y es el primer ejercicio que está para elecciones. El primer ejercicio tiene 2 preguntas. Nosotros vimos una pregunta. Falta parte de aplicar la metodología, pero esa parte la vemos cuando realizamos el cubo. Profe, en esta parte es en que me salta el error. Cuando llego a esta parte, ahí me dice en la parte de motor de base de datos, me dice incorrecto o error. ¿Puedes subir un poco? No me ubico en qué parte estás. A ver. Es ya el último casi, o sea, hacer la configuración del análisis, ya está todo listo para instalar y ya es el último paso, donde sale si se instaló todo correctamente. O sea, yo lo hice tal cual el profe lo subió acá en el paso a paso. Bueno, hice todo eso, configuración del servidor, configuración del motor de base de datos. Y cuando llego al último paso, no sé si se ve, ahí es donde me Sí, sale pero a ver, por eso te digo, subí hasta el principio. Quiero ver qué es lo que estás instalando. Ah, vamos a Developer. Bien. Vos entras personalizado, pones castellano, ahí hago, seleccionas nueva herramienta, nueva instalación. sí, pongo developer, bueno, Sí, acepto los términos, sí, hago todo eso de las reglas. También me sale eso del firewall de Windows, pero el profe dijo que no le debo importancia, digamos. sí. Bueno, después hago eso, la selección de la característica, selecciono, elijo Y motor de acá en base las de datos y análisis server. pusiste servidor de motor de base de datos y análisis server. Sí. Déjale solo motor de base de datos. Después le podemos instalar el análisis server. Ujú. Bueno, entonces lo tengo que desinstalar y volver a instalar. Sí, vas a tener que borrar todo. Sí, porque Todo lo ya que tenés. Ya ¿Cuándo lo lo desinstalé y instalaste? lo volví a instalar varias veces y siempre sale lo mismo. Otra es, no sé si es que es el sistema operativo el que tiene problemas, es que te creas una máquina virtual y lo instales ahí. Va a ser mucho más pesado, pero eso te va a indicar si es que es el sistema operativo. Bueno, pero, por ejemplo, bueno, ahora si instalamos solo la base de datos tendría que estar tildado lo primero únicamente. Y después seguimos, SQL Server. Ahí lo bajo. Baja un poco más, configuración del motor de la base de datos. Y bueno, ahí el profe nos hizo seleccionar el modo autenticación de Windows. Sí. Después en modo multidimensional. Y bueno, después está esa última parte. Y al último sale esto si está todo bien. Y bueno, a mí me sale error en el motor de la base de datos. Ok. Dame un momento que te busco. Quiero buscarte lo que tenía.
Mira, seguí ese video de instalación para solo instalar la base de datos. Sí, sería que borres todo de nuevo y solo instalar la base de datos. Si esto te funciona bien, ahí me parece que ahí hay un problema del .NET. Eso me sale, Sí, profe. No sé si se ve. Sí, servicio de motor de base de datos. ¿Fuiste a ese sitio que te dice? Sí, pero es como que... A ver si lo puedo mostrar. A ver, ahí le muestro qué me sale cuando entré. Bueno, como te decía, sería que instales solo el motor de la base de datos y tenés acá unos pasos. Después ya instalamos el análisis server. Ujú. Eso es lo que me sale del error. ¿Puedes bajar un poco? Baja un poco más. Más de 64. Hasta ahí no da problema. Baja un poco más. Más. O sea, hasta ahora no indica ningún problema. No, bueno, no. Ahí sí. Sí, bueno. Habría que buscar. Y bueno, debes haber buscado este problema en Google. ¿Te salta algo? ¿Sale Me algo? dice que algunos tienen, que puede ser que sea por el Windows, pero mis compañeros instalaron en Windows 11. O sea que no sería el problema eso. Bueno, acá la compañera dice que le salía cuando le instalaba el SQL Express. Hace una cosa, busca otra versión de SQL. Una Más no la variable. última, una menor. Y yo cuando entro a la página que pasó el profe, solo sale la última versión. Ya te pasó una página. No sé si es la misma página del profe, pero voy con esta. Bueno, a Silvia me dice que le salía, pero cuando era SQL Server Express. Acá
la opción developer y no me dio ningún problema. Es más, hace un momento la instalé en otra máquina y se instaló bien. Y bueno, y probar con una versión anterior, pero que sea developer. Una vez que vos vas a developer, tenés que llegar hasta abajo para buscar otras versiones anteriores. Cuando hago clic, tengo que hacer clic en desarrollador, ¿que no, profe? Sí, desarrollador, y ahí ya tenés que buscar una versión anterior. Cuando hago clic me descarga directamente el SQL22. 22, a ver. Sí. El SQL 22. SQL Server 2029. Ese es el que vas a buscar. 2019. Bueno, habría que buscar. Yo ahora estoy buscando, me da la opción del 2022, pero Sí, yo también lo busqué, pero solo me aparecía el 2022. pero tenía la del 2019, no tuve problema. Explorar recursos. ¿Usted no tiene el instalador del 2019, profe? Sí, ya lo voy a buscar. No sé dónde lo tengo eso.